particularmente a todas, a todos. Es una tarde muy feliz para nosotras por muchas razones. Yo voy a recorrer la senda de los agradecimientos muy sentidos y, en primer lugar, estamos en el marco del Festival de Poesía por Getafe. Es una iniciativa maravillosa del Ayuntamiento de Getafe en cuyo ámbito nosotras formamos parte sustancial y bueno, es un festival muy hermoso, tenéis el programa ahí fuera, hay un montón de actividades de altísima calidad para todos los públicos y forma parte además de una actitud o de un compromiso que tenemos que agradecer muchísimo de la Fundación, porque el Ayuntamiento, además de sostener junto a la Comunidad de Madrid este centro, nuestro proyecto intensifica cada año más su apuesta por la poesía. Ayer estuvimos presentando cerca del Ayuntamiento de Getafe, en el Espacio Mercado, estuvimos presentando el festival con Kiko Tobar, director de Cultura. Gracias por acompañarnos. Helgu, gracias a todo el equipo que posibilitáis esto, y presentamos, además del festival y de la programación, el premio Margarita Hierro, que el Ayuntamiento ha decidido retomar y que tenéis las bases ya en la web. El premio además va a ser publicado por la editorial Pretextos, así que con la concentración de excelentes poetas por metro cuadrado que hay aquí, os invito a que desde ya os animéis y hagáis que este premio recupere el espacio que le corresponde y que nos ayude a visibilizar la buenísima poesía que se está haciendo ahora mismo en España y en castellano. Muchísimas gracias, y es una alegría enorme en lo personal y en lo institucional que por segundo año consecutivo, también el año pasado en el marco del Festival de Poesía por Getafe, presentemos hoy los dos nuevos títulos de la colección Genealogías. La Asociación Genealogías de Mujeres Poetas ha renacido, porque tuvo un impulso muy importante en los 80 y los 90, pero ha renacido ahora para visibilizar el canon, visibilizar la altísima poesía hecha por mujeres en el siglo XX, en el siglo XXI. Empezamos el año pasado con dos títulos, Los Cuerpos Oscuros, de Juana Castro, y con Marta y María Victoria Tecia. Estuvieron las dos con nosotras. Soy Juana, por aquí. Muchísimas gracias, Juana, por seguir cerca. Y hoy vamos a presentar los dos nuevos títulos, que son Ítaca, de Francisca Aguirre, y los poemas de Serrilén, de Julia Uceda. Julia Uceda no ha podido acompañarnos por problemas de salud, está mayor, pero ha estado absolutamente comprometida con el proyecto del libro. Va a representarla, porque además la conoce muy bien su obra María Ángeles Pérez López, y que el centro concipe la ilusión de la gente de genealogías y que sea el espacio elegido por genealogías para dar luz y presentar al mundo esta colección, para nosotras es un regalo. Estoy segura que Tacha está feliz, no sé que está feliz también con esto. Os lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Paca Aguirre. Eres un sol en todos los sentidos, humano, poético. Pequeñito, sí. Pequeñito pero matón. Gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Marta Agudo, que es el prólogo de Paca y que también es una persona tan cercana al centro, María Ángeles Pérez López, Isabel Navarro. Todas compañeras pues muy comprometidas con la escritura, desde su propia escritura y desde su trabajo en genealogías y en muchos ámbitos, cada una de ellas. Y quería invitar aquí, pues no sé, pues se me pierde todo el rato, a Paco Moral. ¿Dónde estás? Paco. Está ahí. Es la genia más peluda y más indómita. Editor Paco Moral y Mara Trulán, los editores de Tigres de Papel, que también están haciendo un trabajo fantástico y que os van a contar y presentar estos textos. Y María García Zambrano, presidenta de Genealogías, que también nos va a decir unas palabras. Un fuerte aplauso para todos. Bueno, nosotros no nos vamos a apoyar mucho. Yo voy a decir lo mismo que dije el año pasado. Cuando era muy niño tuve la suerte de tener delante a Alberti y hablar con él un rato, y tuve esa sensación rara de, joder,
seguirá con el proyecto, que le hacía mucha ilusión, pero que no podía venir, estaba bastante cascada, pero que vendrá y la presentaremos en Madrid en cuanto se le arreglen un poco los problemas de salud, de verdad, que ha tenido, aparte de la edad y de que falleció su marido hace poco, es que ha tenido una rotura de cadera y está la pobre mujer. Pero bueno, que nada, no deciros nada más que para nosotros es un orgullo enorme estar otra vez aquí. Dijimos cuando esto empezó que nuestra intención era que no se quedara en los dos primeros libros, nuestra intención es perdurar y hacer de la colección Genealogías una colección de referencia en la voz de la poesía de las mujeres en España. Y además va a ser una colección muy larga, porque hay tantas y tan buenas que estamos convencidos de que va a ser una colección muy larga. Nada, daros las gracias, es un gusto estar aquí y no sé si mi socia Mara quiere decir algo más. Sí, yo quiero dar especialmente las gracias a todos los hombres, aunque son pocos, pero son. Porque no es cosa de mujeres, es cosa de todos. Y necesitamos que estas voces no se pierdan, que esto no sea solo de un día y que sigan perdurando en el tiempo a través del papel o de lo digital. También están en digital los libros, que empiezan a aparecer en los libros de texto como referente, que esa es uno de nuestros fines, que aparezcan en antologías compartidas, no solo antologías de mujeres, que se las estudia en la universidad, desde donde se parte el conocimiento, y ese es uno de los fines que nosotros en nuestra modestia queremos poner un granito de arena. Muchas gracias a los hombres, sobre todo por venir. Y a los dos, sabéis que esto comenzó como un proyecto de crowdfunding y son fieles, tenemos a dos de los mecenas institucionales o empresariales que apoyaron el proyecto, las compis de Itufatore y Adriano Misigno, que están por aquí. Así que gracias a vosotros, gracias a todos los que estabais el año pasado apoyando esto y gracias a los que seguís y que vais a seguir apoyándolo, y dejamos a María que nos cuente de amor. Pero es gracias a ellas porque ceden los libros, porque están generosamente abiertas a lo que les proponemos, entrevistas, y ahora esto, y ahora otro, y bien, y mal. Y bueno, y gracias a los que estáis ahí, porque si no, esto no tendría sentido. Entonces, bueno, nuestra razón de ser, o sea, pues hicimos asociación por eso, por materializar el deseo. El deseo se queda, ¿no?, en discusiones filosóficas sobre el canon femenino. Está bien, es necesario, pero dimos un paso más y bueno, yo personalmente estoy orgullosísima de formar parte de este grupo de mujeres y de estar aquí, gracias a Julieta Valero por darnos este espacio que es muy mágico. O sea, yo creo que todo esto que pasó el año pasado y vuelve a suceder, que tengamos aquí a Paca Aguirre y a Juana Castro, es histórico. Y aquí hay grandísimos poetas, y estos libros, los cuatro que ha sacado Genealogías, tanto el de Juana Castro como el de María Victoria Atencia, el de Julia Uceda y el de Paca Aguirre, son libros que tenían que estar. Es decir, teníamos que tenerlos y no los teníamos, no estaban. Entonces, bueno, nos limitamos a hacer realidad los deseos. Así que gracias. Estar aquí para hablar de uno de estos
títulos, poemas de Cherry Lane de Julia Uceda. Ella no ha podido venir, ya sabéis, pero mandaba unas palabras para esta tarde. La semana que viene tiene muchos actos en Sevilla, es la autora del año de la Junta de Andalucía. Se van a publicar distintos trabajos sobre ella y es emocionante pensar que aunque el médico no le recomendaba tantos viajes en tan poco tiempo, pero sí que ha querido de algún modo estar. Así que os leo brevemente. Queridas amigas, yo me acordaré de vosotras. Reparte abrazos poquito a poco. Lee en mi corazón. Dale un abrazo a Paca, en efectivo, que se vea, ya se verá, Dile que está guapa como siempre, que merece todo por buena en todos sentidos. Lee la emoción que siento por mi Cherry Lane, la calle, el lugar de mi primera casa en el campus de Michigan State University. Destaca su tono emocional que a veces no se ha entendido. Bueno, con ese encargo, el de los abrazos y el de destacar el tono emocional y el altísimo nivel de lenguaje que ese tono emocional y también filosófico alcanzó en el año 68, es por lo que estoy aquí. También por haber tenido la alegría de escribir unas breves palabras que van como prólogo a poemas de Cherry Lane. Julia Uceda, nacida en Sevilla en el año 1925, que es un referente por muchas cuestiones para los lectores, pero que lo es también, y no es poca tarea, por haber sido la primera autora española que gana el Premio Nacional de Poesía después de la democracia, por un libro, El viento hacia el sur, que recoge toda su obra del año 59 al año 2002. En ese volumen, En el viento hacia el mar, se encuentran varios títulos. El primero que publica, Mariposa en cenizas, del año 59. El segundo, Extraña juventud, que fue accésit del Premio Adonais, y donde está uno de los adjetivos fundamentales para la autora: lo extraño, la extrañeza, la extranjería, la que se sitúa fuera de un lugar. Y es algo que fuera de un lugar, fuera de un tiempo, fuera de una tradición en algún sentido, y que es algo que va a resultar capital para entenderla. Un tercer libro del año 1966, Sin mucha esperanza, poemas de Cherry Lane, que es ese libro ahora reeditado de manera exenta en el año 68. Campanas en Sansueña, del año 77, Viejas voces secretas de la noche, del año 81, y Del camino de humo, del año 94. Ese conjunto de libros descubren de pronto o ratifican para los lectores que ya la conocían un elemento importantísimo que ella va a ir aportando. Lo que podríamos llamar una profundidad conceptual, una indagación de carácter filosófico, metapoético muy notable, pero que no se riñe en absoluto con la expresión de lo más cercano. Como si la autora hubiera sido capaz, en todos esos títulos y los que ha continuado publicando después, en una trayectoria abierta, intensa y marcada por una gran lucidez, decía como si ella hubiera ido abriendo capas en un territorio, el del lenguaje, en relación con una aguda preocupación por el yo que habla, quién es esa mujer que está hablando en sus textos, y también por su tiempo, por el tiempo en el que esa mujer habla. Palabra y silencio, uno de los poemas del libro se titula Condenada al silencio, que van a ser fundamentales en toda su obra. Sabemos de ella que conoce de manera muy importante el existencialismo de posguerra, realizó su tesis doctoral sobre José Luis Hidalgo, y sabemos que sobre todo su segundo libro, Extraña juventud, representa un deseo de renovación de la poesía social a fines de los 50. Es un deseo que ella comparte con María Benedito, con Cura Vázquez, y la escribe en cierto sentido a la generación del 50, a la generación del medio siglo, aunque ella siempre se ha considerado lateral o extraña, de nuevo el adjetivo, extraña con respecto a esa generación.
seguramente por varias razones. Una de ellas porque el poeta de algún modo puede ser siempre el extranjero, el que está en su propia lengua fuera de algún lugar, o el que se sitúa en una relación con las palabras que pasan por esa extranjería, pero también porque para ella, de manera muy importante, la poesía procede de lugares extraños, de territorios que no son plenamente conscientes, que están asociados al sueño, que están asociados a la memoria creadora, en ese límite, en esa frontera en la que se produce la creación. Y también, en tercer lugar, seguramente porque opciones vitales que ella toma en un momento determinado la sitúan fuera de grupos y centros literarios. Entre el año 65 y el año 76, ella se radica primero en Estados Unidos, profesora en Michigan State University, hasta el año 73 y luego en Irlanda. A su regreso a España tras la muerte de Franco se instala en Galicia. Ella no se nombra a sí misma como exiliada, pero sí como disidente. Dice que es una rebelde sistemática y esa rebeldía está de manera muy importante en su obra y especialmente en poemas de Cherry Lane, porque tiene que ver con el momento en que esa voz, esa mujer que construye una voz, esa persona que construye una voz, se pregunta por la relación con un nuevo lugar, que es Estados Unidos, esos campus universitarios, un tiempo diferente, una década, la de los 60, que se vivió de modo muy distinto, y como ella percibe que va a ir siendo capaz de derribar fronteras. Esa rebelde sistemática, como se nombra a sí misma, irá siendo capaz de derribar fronteras. En ese momento, entonces, en esa experiencia de extranjería con respecto al país, con respecto, en algún sentido, a la propia lengua, es donde surge la redacción de poemas de Cherry Lane, que edita en Madrid Ágora en el año 68, en la colección que dirigía Concha Lagos, y que había editado títulos como La Red, de José García Nieto, Tántalo, de Gerardo Diego, Cuanto sé de mí, de José Hierro, que viene a estar aquí para contarlo, ¿no? Entonces, en este libro lo que hay es una historia de amor sugerida en ese clima de sugerencia, de cierta niebla, de cierta nebulosidad en la que trabaja la obra de Uceda, que es una historia de amor imposible o frustrado y que va indagando de modo extraordinario en el yo que se pone en pie en los poemas. Decía antes la apertura a ese espacio nuevo que no se percibe, como decía, tanto desde el exilio como desde un exilio político en sentido estricto, dice la autora, pero sí en relación de disidencia con el franquismo sociológico, con el franquismo cultural, con la España cultural del momento. Esa ajenidad con respecto a ámbitos y textualidades será fundamental. Es el año 68, ella es muy consciente de estar viviendo un momento capital, que es el cierre de toda una década caracterizada por esa búsqueda de libertades en tantos ámbitos. Ahí están en el año 68, Mayo en París, la primavera de Praga, la matanza de Tlatelolco, sucesos que están marcando de manera dramática la clausura a esa voluntad de cambio de los jóvenes del momento. Ahí está ella escribiendo solo unos versos del primer poema del libro, En torno al vacío, todo hueco, futuros y pasados, un escalón de menos, un espacio sin aire, no sabría, ya lo advertí, decirlo. Quien está en esa soledad radical, en esa extranjería con respecto a sí misma, a las palabras que la fueron construyendo, a la tradición en la que se formó, está también acompañada de júbilo, de alas, de la intensidad del amor, descubierto y perdido, y tiempo y espacio se diluyen en el libro, pierden peso, aligeran su gravedad. El libro es capaz de fundir espacios distintos. De pronto, junto a Broadway estarán París, Burgos, León o Roma. En las rosas de Alabama están las rosas de Austria. Como si tiempos y espacios entrasen en dimensiones nuevas. Se preguntarán, ¿soy otra? ¿Soy la misma? Los espejos reflejan a
una niña que se va y a una anciana que blancamente llega, pero nunca responden. La respuesta está al filo, cuando ya nada importa y no regresa el hombre. En ese filo, en esa dificilísima quiebra, en esa hendidura imposible porque hay un vértigo y un vacío y un silencio y una soledad, es donde se sitúa la autora. Cherry Lane es, por tanto, la tipografía de una búsqueda. El título del poemario es el de la calle donde estuvo su primer apartamento, en Estados Unidos. Decía, diversos espacios y diversos tiempos se van dando, diálogos intertextuales, Jorge Manrique se nos puede aparecer junto a San Juan, y de algún modo lo que va haciendo la autora es preguntarse, ¿soy otra? ¿Quién soy? En relación, como se ha visto, como han visto las estudiosas, los estudiosos de Oceda, en relación, decía, con lo que fue inapropiado, inesperado para el espacio social y cultural que el régimen franquista reservaba a la mujer. De ahí esa percepción de una rebeldía que ella dirá que es sistemática, que la acompaña a lo largo de toda su obra. En otro momento del libro, yo buscaba la puerta y nunca la encontraba. Parecía alejarse en una huida inmóvil o nadie respondía. ¿Cuántas veces la misma y diferente puerta? El libro nos sitúa ahí, en esa encrucijada, decía en esa grieta. Estamos mirando esa puerta, el esfuerzo de la autora por abrirla y también la conciencia, como dice ella en un momento determinado, la conciencia de que las fronteras impuestas, leo palabras suyas, pero ocultas con un virus dentro de una misma, se iban rompiendo hasta que no quedó ninguna. Ese esfuerzo, el de las fronteras interiores, el de demoler esas fronteras interiores, las más complejas, las más difíciles, porque en la medida que se han interiorizado, se han naturalizado, se ha aprendido a vivir con ellas como si fuera una piel, es ahí, decía, donde el libro juega su enorme potencia. Un libro extraordinario, por tanto, que los lectores han podido ir conociendo en la medida en que forma parte de esa publicación conjunta, de Mi viento hacia el mar, pero que no teníamos exento, no teníamos de manera independiente, más que en la primera edición. Y un libro que nos pone seguramente en coyunturas que tienen que ver también con nuestro presente, porque eso es lo que supone un gran libro, ¿verdad? Aquel que de un modo u otro podemos ir actualizando, vamos dialogando con él más allá del tiempo en el que se escribió, más allá de las circunstancias particulares en las que se escribió. En una entrevista en 2004, ya voy terminando, decía la autora: la poesía no es una profesión, sino una necesidad de expresión. Así que no me planteo eso de sacar un libro cada 2 años, porque si no me olvidan. A mí no me importa que me olviden. Sabemos que no es posible olvidarla, porque en sus libros, en el conjunto de sus libros abiertos, por suerte para nosotros, su lucidez y su capacidad potentísima de esos 92 años, Cherry Lane brilla con una fuerza verdaderamente importante, porque indaga en un lenguaje extraordinariamente sugerente, abierto a lo mítico, abierto a lo intuitivo, a lo filosófico en su sentido no metódico, sino intuitivo, lo que son los asuntos centrales de su tiempo y su vivir. Así que desde aquí, aunque ella no está, me he comprometido a contárselo mañana. Le damos las gracias y un aplauso grande por todo.
Un golpe de aire, alguien que pase y sin querer, pero entre tanto, minuto por minuto, he de beberla. Y no hora a hora, Charlie. Todo lo sé ya. Charlie, vamos a celebrar esta alegría. Encontraré una lata de cerveza para brindar. Amigo, mi despensa no estaba prevenida para una alegría en la tarde, para una luz al fondo. Bebamos, y entre tanto te hablo de un amigo. No sé decirte, Charlie, cómo es. Su retrato lo tengo muy aquí y va conmigo. No te pongas triste, te quiero a ti también, pero es distinto. A través de las horas de la muerte. Él es como una luz sobre mis ojos, como internarse en una tarde dulce de un otoño dorado, en un camino que no sabemos dónde va a llevarnos. Yo estoy en el camino y no sé a dónde llegaré por su luz. Como en un templo, el rayo que traspasa la vidriera es un cosmos angélico. Así yo, Charlie, haciendo y deshaciendo, marcho por la escala. Pero el rayo del templo ignora el mundo que late en él. Mi amigo no me ignora, pero ha vuelto los ojos a otro lado. Se ha cansado, se ha ido. No sabemos ninguno de los dos lo que sucede. Y es que soy el pasado y mi destino es morir. Ya soy polvo en su memoria adormecida. Qué extraño, Charlie, estar ya muerta para aquel por quien solo se vive, no ser nada para quien todo es. Qué extraño, Charlie, es asistir de pronto a nuestra propia muerte, verla fuera como la de un extraño, el círculo de amigos, los árboles, las calles y los niños, sin querer despertarte de tu sueño, susurran y se inclinan sobre el muerto, que ya eres tú, y dice, siento mucho. Y yo también me inclino ante mí y siento mucho, digo, Charlie, yo, ante mí misma. Y esta tarde, de pronto, alguien abrió una puerta, el aire suave me cubrió por el cielo, por lo más alto, Charles. Voy a encontrarle, me enseñará las fraguas del futuro, el yunque en que te han hecho. Voy a entrar junto a él bajo las cúpulas de la ciudad del mundo, como un patio. No tiene traducción, brillará en el cielo. Otra cerveza, Charles. El pollo se ha enfriado. Mi cabeza está triste y alegre al mismo tiempo. Demasiada cerveza, demasiado soñar. Amigo, esta alegría no durará. Al último momento el teléfono, el aire, un distraído paseante que cruce con su mano la cerrará. Y yo por los andenes, con un libro en la mano, tendré sueño y cansancio de entrar en las ciudades. Cuando las sombras caen, son tan grandes, tan frías. Rosas del sur. Las rosas del sur tienen una lágrima a punto de caer. Charlie, las rosas. Y ese vals demasiado cursi, tal vez, las rosas, Charlie, de Europa que no has visto. Cuando yo digo rosas del sur, en Alabama piensas tal vez en los violentos ramos de rosas rojas, negras, o en Pasadena, o quizá en esa rosa perdida por tu infancia, que alguien trajo y puso en una copa ya olvidada al lado de una Biblia dominical, y hueles a maderas antiguas. Cuando yo digo rosas del sur, hay un revuelo de tenues faldas por jaspeados mármoles, un violín en la niebla, un archiduque en Austria, en una Europa de antes del 14. Una Europa perdida, un Schönbrunn muerto, sepultada en un ritmo violento de cañones y metralla. Después Apollinaire con su cabeza de algodón, herido por los siglos de los siglos en todos los retratos. Todos han muerto, Charlie, pero los valses quedan y Strauss. Ahora nosotros somos vivos, reales. Yo viva y verdadera, oigo contigo esas rosas del sur, de cualquier sur, amigo. Sé que estoy viva porque el espejo dice mi manera de pintarme los labios, de ordenar mi cabello, y escuchando esas rosas, esos valses, todos brillantes, todos agitados como suaves alientos, muertos también, tras de los abanicos. Esperé que llamase a mi puerta, al teléfono.
toda la tarde, como si no hubiese distancias ni palabras de hierro. Ahora, muy lentamente, retardando el momento, desordeno mi pelo y lo cepillo pensando en no sé qué, en otra cosa. Desprendo mis pendientes y el rouge para dormir. Los valses, Charlie, hacen que vea en el espejo las extrañas visitas de una casa en que alguien espera, el grito de un pájaro, el presente de algún aniversario. ¿Mas de qué aniversario? No sé, Charlie. Los valses. Toda esa Europa muerta me hizo pensar que había una lágrima a punto de caer desde las rosas del sur y que yo estaba viva. Vivir es esperar, y que ninguna lágrima iba a caer sobre mi hombro, pero ha caído. Si otra vez digo rosas del sur, serán de Pasadena, si olas del Pacífico, emperador, serpientes emplumadas, de Moctezuma, Chombo, el gran Teocalli con olor a sangre y a metralla también, y también muertos, porque todos han muerto, Charlie. Y solo quedan valses y ruinas, las ruinas de piedra y las de carne. Siempre serán la misma rosa, la de Alabama y la de Austria. Condenada al silencio, para Ramón Sender. Nada más natural que estos paisajes, y esta luz en mi mesa, y esta casa, posible ya que se ha perdido todo, y este extraño país en el que estoy. Nada más natural que los nombres que oigo, nada más natural que la nieve que cae, la cama donde duermo, los caminos que anduve. Nada más natural, nada más misterioso. Aún no veo el conjunto de todos los enigmas, solo tengo fragmentos amargos, disparates de mí, gran disparate, o verdad honda. Lo nuevo es la costumbre. Lo acostumbrado olvido. Soy otra, soy la misma. Los espejos reflejan a una niña que se va y a una anciana que blancamente llega, pero nunca responde. La respuesta está al filo, cuando ya nada importa y no regresa el hombre. Pero entre tanto hay músicas y luz en las estancias y retratos y horas que pasan esperando oír voces que miran desde ayer y también son misterio. Habría que marcharse, no haber venido nunca, porque el hondo misterio no está en los escalones que bajamos, se agita mortal y eterno en nuestro lado izquierdo y estamos impacientes porque amamos lo que no debe amarse ni ser amado quiere. Yo me pregunto ahora, en este pozo hondísimo, si aún me quedan más pozos, ¿cuántos pozos me quedan? ¿Y hasta dónde el misterio será, como hasta ahora, natural, cotidiano? Y sin día en mis nieves no sentiré ya nada, qué vergüenza, Dios mío. Y digo que me quiero marchar, que el juego es sucio, que ya nada comprendo y que no hay paraísos terrestres ni celestes, solo noches y noches y una lenta caída del insomnio a la nada, desde un sueño a otro sueño. Lo más limpio es marcharse, no dejar que se ensucie nuestra mano inocente, pero suena el teléfono y sí, yo soy, decimos, a las voces extrañas que siempre equivocadas de número en la niebla a cenar nos invitan. Todo tan natural, todo tan misterioso. Cada hombre en su noche, sin saber dónde echarse como un perro, descuelga los teléfonos, acude a la cena, sostiene hermosas copas de cristal, decora un friso monstruoso, sigue, nada más natural. Lo extraño es esto, no poder derrumbarse en las aceras, porque hay que mantener el orden público. Y ya el último. La última cena, mujer de paja. Recordar no es volver a vivir, solo es mirar a otros, los que fuimos, a través de una calle, o tal vez cerca del cielo, o en torno de una mesa, no en torno, frente a frente, como los enemigos, o tan lejanos como las aceras, las casas
encinas perras, los árboles sin ramas para abrazarse. Fue una mesa tan solo, Charlie, muy pequeña, pero tan honda, tan oscura dentro, que yo desde mi orilla, él en la suya, gritábamos inútiles palabras, o silencios inútiles, porque no oía yo y él no me oía. Qué hermoso era el cristal. Las frescas cúpulas del vino y las candelas tenues para el amor, para las manos, unidas por encima del mantel de los panes exóticos salvados de la voracidad por el dolor. Nosotros, Charlie, dentro de la cúpula flotando como esferas, encerrados entre palabras con embés, mordidas como tristes monedas en esfinge. No fueron solo 30 dineros. Era un largo horizonte de cobres que no tintineaban porque solo más tarde pude saber que un cuerpo fue vendido. ¿Qué cuerpo?, me pregunto yo, Charlie. Recordar no es volver a vivir. No lo es en este caso. No se puede ya volver a vivir sin otro cuerpo. ¿Cuál?, sigo preguntando. Que fue vendido, que no está y no vuelve, porque no quedan ángeles de fuego y no hace falta vigilar la tumba. Mirando hacia detrás, la ciudad es un monstruo solitario en el que el mar, ni mar, agita sus pañuelos de adiós para los cuerpos subastados cada día, sin que ellos, por supuesto, lo sepan. Y en el sombrío corazón de acero, sobre la mesa eternamente vacía, es un camino de mesas con sus blancos manteles empañados de luna, los dos vasos con el hielo inocente, reflejando una ausencia infinita. Gracias. Me gustaría empezar con unas palabras sencillas de Paca Aguirre. Señor, qué imperdonable haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde. Me gustan estos tres versos porque presagian lo que va a ser la recepción de o que ha sido hasta hace poco la recepción de la obra de Paca Aguirre. Por una parte, ella estos versos los incorpora en un contexto de recuerdo, de traslado a la memoria, pero a mí me interesa lo que ha sido ya la recepción, porque pese a las intensas dudas que a mí personalmente me generan el membrete de las generaciones, novísimos, no sé qué, pues Paca ha tenido la mala suerte de nacer en una generación, en 1930, empezar a publicar tarde y entonces no está ni entre los novísimos ni entre la generación del 50, con lo cual se queda en una amplia tierra de nadie en la que hay nombres como Jesús Jiménez, Jesús Hilario Tundidor, pero que han quedado ahí navegando. Jambrina habla de la promoción de los 60, pero bueno, es una generación que no se termina de dilucidar bien cuáles pueden ser sus características dentro del absurdo. Falta un título, somos la generación de la chatarra. Y luego hay un inconveniente que también ha tenido su recepción, aparte de este cronológico, que es una situación de mayor fuste, que es ser mujer.
Yo hasta que preparé, no, esa mujer, o sea, hasta que preparé el epílogo de los 300 escalones, Julieta Valero me decía que era la mujer que con menos conciencia de género había conocido. Lo digo porque siempre me sonroja decirlo, pero yo he tenido una educación laica, he vivido pues, en época pues, ya de alguna ministra, alguna que otra académica de la lengua, poetas que están aquí a las que he leído, y entonces me parecía a veces en ocasiones algo victimista que podía ser, ¿no? Lo de el discurso de la mujer, un poco como de plañidero. Siempre pensé que la buena literatura se impone con independencia de quién haya detrás del folio, ¿no? Creo, además creo que es obvio, nadie lo puede discutir por motivos sociológicos obvios, ¿no? Las mujeres no pudieron estudiar. Mi madre era 9 hermanos y los estudios eran para los hombres, no para las mujeres. Entonces, por motivos obvios, yo creo que sí, que las grandes voces de posguerra han sido 4, ¿no? Y lo digo, aquí me vais a pegar a lo mejor, pero bueno, son Hierro, Claudio Rodríguez, Gamonera y José Ángel Valente. Para mí son las cuatro grandes voces, ¿no? Pero el problema es todo el entramado y el tapiz que conforma la red de la transmisión literaria. Que ahí es donde realmente estamos en un canon huérfano de voces femeninas. O sea, mientras hay autores, o sea, no creo que se pueda decir que ni que Elena Andrés, ni que Julia Uceda, ni que la propia Paca Aguirre sean inferiores a muchos de los autores que han ocupado páginas y páginas de estudio. Y ese es el problema, ese tapiz, ese entramado, como decía, que no ha llegado, en el que no han llegado a filtrar las voces femeninas. Salvo en las antologías de género, como decíamos, que recuerdo lo que me dijo Paca en el salón de su casa, todo lo que a las mujeres nos concedan es perjudicial. Luego las antologías nacionales también han ayudado a recoger voces de mujeres, pero las que marcan el canon, la de los grandes libros centrales, pues ahí realmente hay una carencia. Yo por eso, esto lo leo, creo que tenemos que ofrecer el más sincero agradecimiento a todas estas artistas que, conjurándose contra el diapasón de la costumbre, cambiaron el paño de la cocina por la pluma, y aquellos críticos que las ayudaron refrendaron sin discriminaciones positivas ni negativas en su periplo creador. Esto quería leerlo porque no me va a salir. Si no Una característica de la literatura de las mujeres de esta época es la vivencia consustancial íntima con la literatura. La mayoría son autodidactas, no han podido estudiar, y en el caso de Paca Aguirre tenemos el hecho, además de escribir, de una cosa que es maravillosa, que es el placer de la lectura. Es una persona que cuenta en su biografía, autobiografía, espejito, cómo alquilaban los libros para poder leerlos y que los iban devolviendo pues, según el tiempo que podían mantenerlos para... Mira, me dice otra mujer, y sí, yo también. O sea, al ritmo que podían mantener los libros en casa, ¿no? En Nanas, en el libro Nanas, dice que comentas que esa es la más mágica de las universidades, y la verdad es que sí, o sea, es una forma maravillosa de aprender. Pero quiero incidir en la idea de que es una lectura y un canon en el que ella se teje personalmente, hecho a golpe de fervor, a golpe de acarreo y de fervor. Y no es casual que tenga un libro, Los maestros cantores, donde el libro entero es un homenaje a todos aquellos escritores que para ella fueron importantes. Es un libro que a mí me parece de una generosidad excepcional. Y es muy interesante. Allí recoge a Kafka, a Teresa de Cepeda, casi presunto de ella por haber nacido tan a destiempo, justamente cuando todo lo tenías en contra, cuando ser hembra era casi un delito. Y no digamos ya si la muchacha tenía la osadía de pensar por su cuenta. Juan de Yepes, también Hölderlin, Quevedo, Emily Dickinson, Cavafis, Juan Ramón, Alfonsina Storni, su querido Luis Rosales y el archipiélago de los poetas anónimos. Y habla de este libro porque además de demostrar ese acercamiento pasional a la literatura, habla de Cavafis, que está muy relacionado, como es obvio, con el libro que estamos aquí presentando, de Ítaca.
Paca comenta que cuando leyó Los Bárbaros de Cavafis se le revolucionó todo, rompió todo lo que había escrito hasta el momento y empezó a escribir Ítaca. Entonces, vemos que es una vivencia realmente pues, intensa la de la lectura. ¿Qué lectura podía hacer ella? En este caso, Miguel Negas, que está aquí, hace en su libro fundamental, ¿no? Ellas tienen la palabra, da un dato muy interesante que es cómo las mujeres de esta edad rehacen y reformulan los mitos clásicos para dar la voz a los personajes secundarios que eran los que desencadenaban un poco la acción de las odiseas masculinas. Pero en este caso, las mujeres empiezan a fijarse en esos personajes secundarios y empiezan a darles voz, empiezan a darles vueltas en la cabeza para tratarlos de otra manera. En este caso, claro, la persona en la que se va a fijar Paca va a ser Penélope, que es la que teje, desteje, esperando siempre y aguardando la llegada de Ulises. Luego también se ha dicho que Homero, esto claro, yo no soy filóloga clásica, no lo puedo decir, pero dicen que Homero es el autor clásico que ha tratado con más respeto y más profundidad la psicología de las mujeres. No sé si es cierto o no, pero bueno, a lo mejor también por eso ha sido tan utilizado por las poetas de estas fechas. Todos conocemos la historia de Ítaca, el viaje, la importancia del viaje más que de la llegada, pero en este caso se nos impone el territorio personal en el libro Ítaca. Ítaca es el propio yo poético que vive en un exilio permanente esperando que llegue Ulises. Se habla desde el telar, y he visto que tienes alguien que lo tiene telar, habla desde el telar de cómo cómo aguarda la llegada de Ulises en ocasiones con rabia, en ocasiones con una comprensión que a mí incluso me enoja, una comprensión absoluta hacia el otro, que es un ejercicio muy interesante, y en otras ocasiones, la mayoría de las veces, con una nota melancólica fuerte. Una nota melancólica en el libro que realmente es de verdad que impresiona, ¿no? Esa melancolía se respira también o se reproduce de forma maravillosa en el libro Los cantos de la troyana, que es un libro impresionante de sonetos. Que ponerse a hacer sonetos a estas alturas, después de haber estado Miguel Hernández, Quevedo, y tiene poemas, bueno, hablas de Quevedo, recoges unos cuantos versos de Quevedo, el que acaba de vivir mi movimiento, algo así. Ya a Quevedo lo tengo unos millones de parientes. Sí, pero huele a Quevedo. No sé, vamos, poeta extraordinario. Como persona era No, era peor. Como persona era lo peor, pero tienes poemas recogidos. Yo lo metía en el último estante de la librería de mi casa, que es una casa con un techo muy alto. No, ya está, que no te puedo decir. Puedo meter un ratito, como menos. Porque yo también tengo. Sí, pues nada, ponemos en tete. Vamos a dejar jugando, ¿eh? Cerrar poco nada, me callo. Y tiene sonetos, por ejemplo, leo uno para que sepáis de qué estoy hablando, ¿no? Tienes tanta costumbre de mi daño que casi nunca el pulso se te altera. Cuando curas mi herida con salmuera o me la cicatrizas con estaño. Hay en tu corazón un eco extraño, una nostalgia fulminante y fiera y otra piel, otra boca y otra ojera que te ha puesto en el rostro un gesto huraño. Qué raro es contemplar tu sufrimiento desde el estribo de la lejanía a que tu corazón me ha condenado. Soy un testigo pálido y sediento del amor que te abraza noche y día. Es absurdo creer que me has amado. Este es uno de los sonetos. No, es que son unos sonetos de verdad que son impresionantes. Tenemos entonces, que también he visto que va a leer ese poema, Peticiones de socorro. Es un libro duro, miradas al mar, no un mar que va a traer la vida como en libros posteriores, sino esperando ese Ulises a que llegue por el mar,
pero ella va a estar, el yo poético está confinado en el desván. Cuando la vida es una segregación tanteando en el vacío, todo se transforma en un número abandonado, Javier de pez en la orilla, y lo único que le queda al final es una estrategia que va a utilizar Paca mucho a lo largo de su obra, que es la ironía, ¿no? Que es hablar consigo misma, y acaba diciendo: Francisca Aguirre, acompáñate. Así termina el libro, así termino yo, y espero que esta habitación propia que reclama no sea la de las mujeres, sino la de la espera hoy en día. Gracias. Hay que elegir. Entonces, entre elegir la mentira o elegir la verdad y quedar una misma como el puro del mundo, pues al final no queda otro remedio que elegir el puro. Porque lo otro es una historia que no es de nadie. Esta, por lo menos, es la mía, porque además la persona que ha escrito esto ha sido siempre consciente también de que el personaje del libro, el personaje masculino del libro, es también inocente de lo que le pasaba. Entonces, claro, a ver cómo atas ese hueso. Pues no hay manera, pero aquí estamos. Triste fiera. En la noche fui hasta el mar para pedir socorro y el mar me respondió: socorro. Fui hasta el mar y lo toqué con cuidado, como se toca un animal equivo, un animal que se come la tierra y en su límite último intenta confundirse con el cielo. Fui hasta él con la inerme disposición con que nos acercamos a lo desconocido, esperando una respuesta mayor que nuestra dolorosa pregunta. Antes yo había mirado toda mi isla para llevarla conmigo hasta su sal. Había agrupado todo mi territorio en la retina y fui con él al mar. Era tan suyo como mío. Y Tabé y yo fuimos al Minotauro acuático para pedir socorro y el mar nos respondió: socorro. Triste fiera, socorro. Los camaradas. ¿Más alto? Sí. Ahora no importa, grito. Bien, los camaradas, pero aquí nadie viene voluntariamente.
Nadie quiso seguir estas rutas. Ninguno vino a fondear en la bahía. Solo llegan los náufragos, los desolados, que ni pañuelo tienen. Solo ellos llegan y solo ellos son los asombrados visitantes de la isla. Al principio, hablan unos con otros, confrontan los detalles de una idéntica historia, se hacen confidencias extenuantes y se estrechan las manos reconociéndose. Durante un breve tiempo la desdicha los sube, luego viene el desgaste, las palabras los siguen con cuerpos. Empieza entonces el verdadero tiempo de la isla, su clima auténtico. Muy pocos lo soportan, muy pocos se acostumbran. La mayoría intenta respirar. Hacen muecas extrañas, parecen animales buscando una salida. Los más feroces van hasta el desastre. Unos pocos tan solo permanecen tranquilos, pero se quedan mudos. Mucho antes de que irrumpan, avanza su silencio. Son un cortejo disgregado, un arenal en marcha. Ellos podrían ir a cualquier parte, porque donde ellos van, allí comienza Ítaca. Paisajes de papel. Aquella infancia fue más bien triste. Ser niño en el 42 parecía imposible. Nuestra niñez era una mezcla de comprensión y aburrimiento. Éramos serios y aburridos. Recuerdo aquellas tardes. Eran como el mundo era entonces, sin resquicios y tristes. Veo mis pocos años observar con ahínco, tras el cristal opaco, la calle larga y gris. El sol estaba lejos y era lo único barato, lo único que traía alegría sin exigirnos nada. Veo a mi niña, adulta y consecuente, con un programa bien trazado, crecer muy pronto, darse prisa. Ser niño era una carga demasiado pesada para nosotros y para los grandes. Solo en verano el mundo parecía asequible. Durante 3 o 4 meses, saltar, correr, era la vida. Lo gris volvía siempre muy pronto. Un día amanecimos lentas, crecidas, llenas de miedo, de presente. Buscábamos palabras en el diccionario con el afán de comprenderlo todo. Necesitábamos hacer el lenguaje. Algunos nos miraron con asombro. Decían que éramos inteligentes. Nosotras, durante los dolientes domingos, dibujábamos inseguros paisajes. Durante mucho tiempo, esas fueron todas mis excursiones. Salir a un campo que no fuera pintado suponía gastar unos zapatos. Salir, ese era el sueño. Abolir a las 30, inaugurar la barra de labios, mi reino por un trabajo. ¿Cómo rendir ahora un homenaje a aquellos días? ¿Cómo añorarlos sin desconfianza? Se arrugaron, igual que los paisajes de papel, mientras crecíamos hacia este desconsuelo que hoy nos puebla. Pilar.
Francisca, no debes olvidar que la última recompensa es la muerte. Pero tampoco olvides que la muerte no es más que un atributo de la vida. ¿Quién cuidará de ti cuando el cansancio ocupe el sitio de tu fortaleza? Piensa en las veces que entraste en tu vida como el turista irrumpe en la ciudad, cualificándola por las reliquias de un pasado. Tú lloras demasiado, no será que sospechas de ti. Déjale al sitio, déjale a tu tristeza el sitio que le corresponde, pero no le permitas que se arrogue carácter de moral. Penélope, ¿qué hacer con lo constante en el reinado de la ambigüedad? Piensa en ti misma como en una insistencia, pero no intentes consumarla. No te asustes de la voracidad de los que te aman. Su turno es anterior a los gusanos. Esos que llamas otros son tu historia. Divídete a ti misma y perderás. ¿Quién cuidará de ti cuando se te resbale el nombre que te oculta? Francisca Aguirre, acompáñate. En tardes prodigiosas, en el sexo y sus
asombro y espanto, este andamiaje de segundos, borrándose bajo un acuoso salitre, y he luchado desesperadamente contra la sordez de sal y lágrima que poco a poco me va inmovilizando. ¿Queréis preguntar algo? ¿O no? ¿No? Yo digo que ella también puede contestar, porque ella también ha leído. Queremos oír otro paso. Otro poema. El último ya. El último que lo jura por Colón. Bueno, venga. Las certidumbres. Cuando medito a solas, en la costumbre que ya tengo de dormir a mi lado, de entregarme a esa cosa misteriosa y equívoca que llamamos dormir, mientras tú permaneces alerta entre tus canas, preguntas y raíces, pienso que es todo un síntoma de mi abandono en la alta madrugada. Hubo un tiempo en que estaba dispuesta a resistir y buscaba respuestas a todas tus preguntas. Recuerdo que pensaba que mi mejor respuesta estaba en no dormir. Cuando sentimos mucho, es muy fácil llegar a algunas certidumbres. Se piensa en prescindir hasta del propio aliento. Casi estamos seguros de que con eso basta. No basta, desde luego. Tuvimos que alejar aquellas certidumbres y aportar otras nuevas, menos brillantes, más humildes. Y pasado algún tiempo, también aquellas resultaron falsas. Me quedé entonces a solas en la noche, al lado tuyo, mas como una sombra, viuda de certeza.